Hoy vamos a continuar con la revisión de los tópicos que vamos a establecer en este curso de AYEPI. Y hoy vamos a tocar un tema que es supremamente importante y tal vez es el motivo de consulta más frecuente en los servicios de urgencias y que es el que más se presta para confusiones y para malas prácticas en nuestro medio. Se llama el enfoque que vamos a hacer de la fiebre según AYEPI. No vamos a discutir cada una específicas, cada una de las causas de fiebre, pero sí las más importantes, pero sobre todo enfatizar en cómo clasificar el riesgo, que es lo que vamos a discutir. Entonces, para evaluar el niño que tiene fiebre, como en todos los módulos que hemos visto, hay que evaluar y clasificar el niño. Primero partamos de unas definiciones análisis epidemiológicos, decimos que es uno de los signos y síntomas más frecuentes en los niños que consultan en urgencias. Entre el 20 y el 30% de las consultas también ambulatorias son por fiebre. Y tener muy presente que la mayoría de las infecciones en los niños entre los 2 meses y los 5 años de edad son causados por infecciones virales, pero que nuestro objetivo más importante es buscar la enfermedad bacteriana. Se define la fiebre como cualquier temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados, la definición que nos da la OMS y AYEPI. Para recalcarles que la fiebre es una respuesta natural y benéfica contra la infección. La forma como los mecanismos del sistema inmune se activan y se logra atacar las infecciones. Por tal razón la fiebre no es un enemigo, la fiebre es un aliado, solo que lo que hacemos nosotros es controlarla, más no tratar de quitarla, que muchas veces ese es como el objetivo que se tiene. No, el objetivo más importante es buscar cuál es la causa de la fiebre. Para recordarles algunos conceptos que tienen que ver con el paciente que tiene fiebre, y el primero de ellos es SIRS, donde ustedes ven en la parte superior izquierda hay un cajoncito rojito que nos habla de qué es SIRS. SIRS la definimos como taquicardia, taquipnea, hipertermia o hipotermia, leucocitosis o leucopenia y aumento de los reactantes de fase aguda. Eso es SIRS. Debe de haber por lo menos 2 condiciones para definir SIRS: que haya leucocitosis y que haya fiebre. Son los 2 requisitos. Algunos de esos 2 tienen que estar presentes, más los otros que mencionamos, como taquicardia y taquipnea y aumento de los reactantes de fase aguda. Con esto, y cuando hay una sospecha de una infección o un foco infeccioso, hablamos de sepsis. Las manifestaciones clínicas de sepsis tenemos entre ellas fiebre, que puede ser de inicio súbito o a veces en forma de picos, escalofríos, apariencia tóxica, cambios en el estado mental y signos de shock. Los signos de shock, como ustedes recuerdan, es la piel fría, signos de mala perfusión distal como palidez, cianosis, la alteración del estado de conciencia estaría entre los signos de shock, disminución del gasto urinario o oliguria, y podemos tener trastornos asociados a las anomalías de la coagulación como petequias, equimosis y signos de sangrado importantes en sitios de venopunción. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas de sepsis que tenemos que tener presentes cuando nosotros estamos clasificando al paciente dependiendo de la causa de la fiebre que nos llegue. Para recordarles abajo que los reactantes de fase aguda lo que utilizamos más frecuentemente es la PCR, y que para efectos de AYEPI y la OMS se considera que tiene un valor predictivo positivo para una infección bacteriana cuando está por encima de 4 miligramos por decilitro o 40 miligramos por litro, dependiendo de cómo nos informe el laboratorio el resultado de la PCR. Sepsis grave lo definimos el paciente que tiene sepsis más evidencia de hipoperfusión orgánica. Entre esos están importante la alteración del estado de conciencia, oliguria, hipoxemia, elevación del ácido láctico, hipotensión y mal llenado capilar. También hay que tener en cuenta que la sepsis grave responde muy bien inicialmente a la reposición de líquidos. Entonces, esto es lo que nosotros definimos como sepsis grave. Y choque séptico, que es otro término que utilizamos, es el paciente que tiene sepsis grave, ¿sí?, con signos de hipoperfusión,
pero que además de eso no responde al tratamiento con la administración de fluidos, o sea, de soluciones isotónicas, en este caso, o solución salina o lactato Ringer de entrada, ¿sí? Y que generalmente requiere de drogas vasoactivas, norepinefrina, en algunas casos dopamina, pero el más importante la norepinefrina. Entonces, estas definiciones hay que tenerlas presentes porque es lo que nosotros queremos detectar y que el paciente ojalá nunca llegue a estar en choque séptico, sino que lo determinemos tempranamente cuando hay CIRS y cuando hay sepsis grave. Para recordar algunos parámetros que tienen que tener en cuenta de los signos vitales y de los laboratorios en los niños, dependiendo de la edad, para no poder no entrar en confusiones de cuando hay leucocitosis o cuando es leucopenia. Entonces ustedes ven ahí al lado izquierdo de la edad del paciente, la frecuencia cardíaca promedio en los niños a esa edad, la frecuencia respiratoria y el recuento de leucocitos con la presión arterial sistólica asociada. Más o menos hasta el año de edad se acepta que es taquicardia hasta 180 y bradicardia por debajo de 90, para un recién nacido 100. La frecuencia respiratoria va disminuyendo 50, 40, 34 para hablar de que haya en promedio taquipnea, y el recuento de los leucocitos, aunque pues IEPI establece que para efectos prácticos por encima de 2 meses de edad son 15.000 leucocitos, hablamos de leucocitos, pero hay unos rangos que lo debemos tener en cuenta, dependiendo de la edad. Por ejemplo, en un recién nacido hasta 34.000 leucocitos son normales, de ahí para arriba ya hablamos de leucocitosis, y va disminuyendo dependiendo la edad del paciente. Entonces un niño hasta los 5 años de edad 15.500 es lo aceptable, con un rango que va hasta de 6.000 a 15.500 por ejemplo, y ya de ahí en adelante de 13.500 hasta los 12 años de 4.500 hablamos de leucemia, y ya el niño por encima de los 12 años se parece mucho al adulto. La presión arterial sistólica, que es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir hipotensión o shock descompensado en los niños. Se habla de shock descompensado cuando el niño tiene signos de hipoperfusión, ¿sí? Y además de eso tenemos hipotensión, es decir, por debajo del percentil 5 para la edad del paciente, y esos son los valores del percentil 5 dependiendo de la presión arterial sistólica. Hablamos también de neutrofilia, cuando tenemos más de 10.000 neutrófilos absolutos, de neutropenia cuando tenemos menos de 1.000 neutrófilos absolutos, y trombocitopenia cuando tenemos menos de 100.000 plaquetas, que son otros datos que nos ayudan a enfocar el paciente con sepsis y que tenga CIRS. Bueno, entonces esta tablita es tal vez la base y el eje fundamental en el enfoque del paciente con fiebre. Y lo primero que tienen que tener en cuenta es que, a diferencia de las otras que hemos visto anteriormente, donde clasifican acorde a gravedad de los signos clínicos, por ejemplo, neumonía grave, que es la taquipnea y la tiraje subcostal, ¿sí? La desaturación, etc. Aquí clasificamos es el riesgo, porque nosotros no sabemos si en el momento en que el paciente llega, si tenemos una enfermedad grave y cuál sería la causa de su enfermedad, pero sí podemos predecir si ese paciente tiene un riesgo alto de una enfermedad grave o no. Entonces los parámetros que están en semáforo rojo para enfermedad febril de alto riesgo, dentro de esos tenemos cualquiera de los siguientes que están mencionados al lado izquierdo: edad menor de 3 meses y fiebre de 38 grados centígrados, edad entre 3 a 6 meses y fiebre de 39 grados centígrados sin foco aparente, cualquier signo general de peligro, los que hablábamos, que vomita todo, que convulsiona, que no acepta la vía oral o que está letárgico o somnoliento, rigidez de nuca, especialmente evidenciable en los pacientes con meningitis, que vamos a tocar un momentico, el aspecto tóxico o apariencia de enfermo niño grave para el profesional. Este signo clínico, si bien no tiene una definición clara de qué es, hay algunos parámetros que nos pueden ayudar, es la capacidad que tiene el clínico en la medida que va teniendo su experiencia de definir si ese niño no se ve bien y que probablemente haya que escudriñar un poco más en el sentido de buscar un foco infeccioso. La presencia de piel pálida, moteada o azul, que pues hace parte de la hipoperfusión, que el niño no tenga respuesta al estímulo social, como lo vimos en un video inicial,
en el niño no tiene lo que estamos llamando de letargia o que tiene pobre respuesta al estímulo social. Manifestaciones de sangrado, que hablan de coagulopatía, rash o eritema que no sea la presión, también hablamos de trastornos de la hemostasia primaria, y manifestaciones focales de otras infecciones graves como celulitis extensa, artritis o osteomelitis. La celulitis extensa hablamos de una celulitis que compromete un porcentaje importante de la superficie, más del 10%. Cuando tenemos un eritema pequeño no hablamos de celulitis extensa. Y eso lo clasificamos como enfermedad febril de alto riesgo. Si nosotros estamos en un primer nivel, pues debemos referir urgentemente al paciente a una institución donde cuenten con los recursos necesarios para diagnosticar al paciente y dar el tratamiento necesario, bajo las normas del refiere. Administramos la primera dosis de un antibiótico adecuado. ¿Cuál es el antibiótico adecuado? Dependiendo en general del sitio donde nos encontremos, pues lo ideal es iniciar en estos casos ceftriaxona. Pero pues si no tenemos a la mano sino penicilina o ampicilina, pues iniciamos el antibiótico que tengamos como primera línea. Pero lo ideal es ceftriaxona porque en ese momento no podemos saber con exactitud qué tipo de enfermedad tiene el niño. Hay que tratar la fiebre, tratar las convulsiones si se presentan con benzodiazepinas inicialmente, prevenir la hipoglicemia, entonces administramos líquidos endovenosos o garantizamos la nutrición del paciente si éste está recibiendo la vía oral y la adecuada hidratación y oxígeno en los casos que se requieren. Entonces esa es la clasificación de enfermedad febril de alto riesgo. Posteriormente en semáforo amarillo tenemos lo que denominamos enfermedad febril de riesgo intermedio. Estos pacientes cumplen los siguientes criterios. Todo paciente que tenga fiebre de 5 días o más. La mayoría de las infecciones virales en los niños presentan un cuadro febril de 3, 4 o máximo 5 días y después ya tienden a mejorar o a desaparecer. Pero si ya es más persistente por más de 5 días, tenemos que sospechar que hay un cuadro infeccioso bacteriano. La edad entre 6 meses y 2 años con fiebre de 39 grados sin foco aparente. Entonces, miren, doctores, es importante determinar siempre el foco en los niños. O sea, lo clave en la clasificación del paciente con la enfermedad febril es ser muy juiciosos en el momento del examen físico. Hay que buscar cada uno de los focos posibles para determinar dónde está el origen de la enfermedad, si es una meningitis, si es una artritis, una faringomelitis, una sinusitis, si el foco es respiratorio, si estamos hablando de una neumonía, si es gastrointestinal, entonces estaríamos hablando de una diarrea o una infección urinaria o una absceso abdominal, una apendicitis. ¿Sí? Si estamos hablando de las extremidades, pues estamos hablando de celulitis, artritis pues si no encontramos el foco ya entraríamos a tomar unos laboratorios adecuados para definir cuál es la causa. Siempre que el paciente tenga una respuesta inadecuada al estímulo social, también podemos pensar que el paciente puede tener una enfermedad grave y la clasificamos como una enfermedad febril de riesgo intermedio. Pero lo más importante aquí, vuelvo e insisto, es que no documentemos cuál es el foco. Si a mí me llega un niño de 8 meses con un cuadro febril, pues si el paciente tiene una otitis, pues ya no lo clasificaría como una enfermedad febril de riesgo intermedio, sino que la fiebre secundaria es otitis, entonces no entraría a solicitar paraclínicos. ¿Para qué se piden los paraclínicos en estos niños? Porque es que la principal causa de fiebre sin foco en los niños entre los 6 meses y 2 años es la infección urinaria o la bacteremia. Entonces, para corroborar el diagnóstico, vamos a tomar un hemograma y un parcial de orina. Si no lo podemos hacer en nuestro primer nivel, pues lo debemos remitir para que le hagan esos estudios. Y vuelvo e insisto, entonces, si estamos sospechando una bacteremia, pues vamos a mirar que el paciente no tenga signos de respuesta sistémica inflamatoria, que fue lo que hablamos en la diapositiva anterior, es que tiene fiebre o que está con leucocitosis o neutrofilia o una PCR por encima de 4 miligramos por decilitro y eso nos hablaría de que el paciente probablemente está cursando con una bacteremia. Bacteremia oculta, lo llamamos porque en la mayoría de los casos no se logra identificar en los cultivos el germen que la causa. De cada 100 niños que
lleguen con sospecha de bacteria, y si yo le hago un cultivo, en los mejores casos, en las mejores de la serie, solo el 20% de los pacientes van a salir positivos los cultivos. Entonces digamos que de entrada no cultivamos a todos los pacientes con bacteria. ¿Cuáles cultivamos? Los pacientes que no están respondiendo al tratamiento inicial. Ya vamos a hablar de esa partecita. Y tomamos por supuesto un examen de orina para definir si el paciente lo que tiene es una infección urinaria y especialmente si es una pielonefritis. La pielonefritis es más frecuente en niños por debajo del año de edad, pero pues puede sentarse en niños más grandes, y pues se caracteriza porque tiene signos de respuesta sistémica y tenemos un examen de orina que sugiere infección urinaria. En estos casos pues reclasificamos al paciente según la condición de este y lo pasaríamos a una enfermedad febril de alto riesgo y remitiríamos al paciente para tratamiento en otro nivel de atención o en su defecto lo hospitalizamos en nuestro nivel de complejidad. Tratamos la fiebre, aseguramos una adecuada hidratación en el caso de que definamos que el paciente puede ser manejado en su casa y si el paciente persiste con fiebre de 7 días o más, hacer una consulta de seguimiento en el segundo día de haber visto al paciente, ¿sí? Para mirar que los signos de respuesta sistémica ya vayan mejorando, es decir, que la fiebre ya vaya desapareciendo, ¿sí? Y enseñar a la madre los signos de alarma, que ya los signos de alarma en este caso son los mismos signos clínicos que mencionamos arriba, que el paciente esté de aspecto tóxico, que tenga cualquier signo general de peligro, que tenga la piel pálida, montada, que tenga signos de hipoperfusión, que tenga alteración del estado de conciencia. Entonces en esos pacientes enseñamos los signos de alarma a la madre para regresar de inmediato a la consulta de urgencias. Si el paciente no tiene nada de lo anterior, pues hablamos que es una enfermedad febril de riesgo bajo, ¿cierto? Tratamos la fiebre, aseguramos una adecuada hidratación, enseñamos a la madre los signos de alarma y enseñamos las enfermedades preventivas, dependiendo del caso. Si por ejemplo tenemos un paciente con un cuadro gripal, pues le enseñamos las medidas preventivas para evitar la neumonía. Si tenemos un paciente con un cuadro diarreico, pues las medidas preventivas para disminuir el riesgo de transmisión de la diarrea. Entonces, este es el cuadrito de clasificación, que es muy importante tenerlo presente, porque este cuadro, además de que nos sirve para clasificar la enfermedad febril, también nos va a servir más adelante para clasificar el paciente con malaria. Por esa razón es que hay que tenerlo muy claro. Si ustedes tienen ese cuadrito en presente, es muy probable que no se les vaya a pasar ningún paciente con una enfermedad grave y vayan a poder clasificarlo adecuadamente. Entonces, les hablaba yo que cuando estudiamos un paciente o enfocamos un paciente con enfermedad febril, lo más importante es buscar metódicamente las causas de fiebre. Dentro de ellas y en su orden de, digamos, topográfico, yo siempre les digo, imagínense que ustedes son un escáner y van a ir desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo buscando qué signo clínico me indica que hay una enfermedad. La primera de ellas, es muy importante y que hay que descartar con sumo cuidado, es la meningitis. Es una enfermedad que produce una inflamación de las leptomeninges y que puede llevar pues, a diversos grados de cuadro clínico, entre edema cerebral, necrosis de las fibras nerviosas pues, y de los vasos cerebrales con secuelas importantes y que afecta especialmente a los niños por debajo de los 2 años de edad. Puede presentarse en otras edades, lo que es más frecuente es en los niños por debajo de esa edad. Aunque ha disminuido, digamos, la incidencia de meningitis a raíz de la vacunación contra el neumococo, que es la principal causa de meningitis, y el hemófilus, todavía pues en algunos casos nuestra vacuna no cubre todas las cepas de neumococo. Los signos clínicos pues no difieren mucho de los signos de respuesta sistémica inflamatoria. En el 90-95% de los casos los pacientes con meningitis pues el signo clínico más evidente es la fiebre, pero podemos tener rigidez de nuca, vómito persistente, generalmente proyectil, convulsiones, que el niño pues, no pueda beber, o sea, signos generales de peligro, ¿sí? O deja de comer, que está somnoliento o irritable. Y esa palabra irritable tenganla muy presente. Es ese niño que nos llega con fiebre y está
todo el tiempo lloró, y no se calma con nada, por más que la mamá le intente darle cenitos, le intente darle comer, y el niño no se calma. Entonces pensemos que ese niño tiene una sospecha de neuroinfección, y en ese caso estaría indicado hacer una punción lumbar para descartar neuroinfección. Pero si es un niño que puede estar irritable por otras razones, que muchos niños uno los va a accionar y se ponen a llorar tan pronto se le acerca el médico, pero si el niño se consuela, se queda tranquilito con la mamá, pues uno dice probablemente no sea el caso. No todos los niños con fiebre pues les vamos a hacer punción lumbar. El examen físico, buscar, ya les dije, de nuca, erupción cutánea, petequia, sobre todo en la meningococcemia, aunque cuando hay una sepsis grave pues puede haber también petequias o púrpuras, letargia, irritabilidad, la fontanela, especialmente en los niños por debajo del año de edad, es importante tenerla en cuenta. Para evaluar la fontanela se requiere que el niño esté tranquilo, ¿sí? Idealmente, y hay que evaluarla tanto acostadito como en posición sentadito, para mirar que no sea secundario a unas maniobras de Valsalva. Cuando a veces se acuesta el niño y llora por las maniobras de Valsalva, se puede abombar la fontanela. Hay que buscarlo en los dos escenarios, sentadito y acostadito, para mirar que disminuya la presión de la fontanela. Ya los signos específicos de aumento de la presión intracraneal, entre esos tenemos ya la asimetría de las pupilas, la anisocoria, la postura rígida, la parálisis ya específica o compromiso de alguna de las extremidades, y ya por último la respiración irregular, que ya significa la creación del mucus del hipocampo, que nos indica que el centro de regulación de la respiración está comprometido. Entonces esos son los signos de meningitis, ahí los ven en la gráfica, cómo se explora los signos meningios, que son muy importantes tenerlos presentes, pero que no son fáciles de evaluar en los niños por debajo de los 2 años de edad. Entonces, digamos que la escala no es valedera, hay que tener, digamos, algo de experiencia para evaluarlos, pero ya por encima de los 2 años de edad sí ya podemos tener en cuenta esos signos clínicos en los niños. Y si nosotros sospechamos que el paciente tiene meningitis, pues tenemos que iniciar un tratamiento empírico de entrada, que la recomendación en la mayoría de las guías y de la OMS es iniciar con ceftriaxona a 100 miligramos por kilo día, con una dosis inicial de dexametasona, 10.6 miligramos por gramo día. Aquí les traigo esta tablita para que, de interpretación de la punción lumbar, de los valores normales que se presentan en el líquido cefalorraquídeo y los valores que esperaríamos encontrar en cada uno de los escenarios posibles, ya sea viral, bacteriana, tuberculosa y micótica. Pero para tener en cuenta, tengan siempre presente cuáles son los valores normales. En un lactante de más de 0,5 leucocitos por campo, generalmente predominio de linfocitos. Hematíes no esperamos encontrar o son muy escasas. La glicemia generalmente está por encima de 2/3 de la glicemia central. La glucosa en líquido cefalorraquídeo, por eso es importante siempre tomar una glicemia central de referencia. Las proteínas deben estar, generalmente están por debajo de 40 miligramos por decilitro, y el GRAM pues va a estar negativo, ese tiene una buena sensibilidad y especificidad, porque el líquido cefalorraquídeo es aséptico. Y la tinción para bacilos resistentes, es Nielsen, pues es negativa. En la meningitis bacteriana ustedes pueden ver que hay una leucocitosis importante, por milímetro cúbico, más de 1000, predominio de polimorfonucleares, aunque inicialmente pueden haber algo de linfocitos, después vira hacia polimorfonucleares o viceversa en los cuadros virales. La presencia de hematíes pueden estar presentes o no, según la forma como se haya hecho la punción lumbar, pero están muy abundantes en la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, que nos ayuda a diferenciar esa partecita. La glucosa, generalmente hay hipoglucorraquia en meningitis bacteriana y en meningitis tuberculosa, pero puede estar normal en meningitis micótica o en los virus. Y las proteínas esperamos que siempre estén elevadas en meningitis tuberculosa y en meningitis bacteriana, ligeramente elevadas o normales en las virales, y las micóticas ligeramente elevadas.
Y el Gram pues va a estar positivo en el 80% de los casos en las meningitis bacterianas, en 20% que puede que no nos salga el Gram, la tinción de Gram. Pero en el resto de escenarios pues vamos a esperar que esté negativo. Y obviamente la tinción de parabacilar resistentes pues estará positivo en los casos de meningitis tuberculosa, pero pues también tiene una baja sensibilidad y especificidad. Entonces, tengan presente los valores normales para estar sospechando cuando tener una meningitis. Entonces, una vez ya hemos descartado que el paciente no tiene signos clínicos de meningitis, vamos a, siguiendo topográficamente, vamos a evaluar si el niño tiene problemas de oído.